Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a la Asociación de Antropología e Historia de Panamá. Un gusto estar aquí, un gusto ver a tantos amigos y que además mutuamente nos recordemos y reconozcamos como tales. Ha sido un reto pensar esto. Tengo que confesar que no suelo ponerme nerviosa cuando doy charlas, pero hoy estoy un poquito nerviosa, porque 500 años son muchos. Y no los voy a abarcar todos tampoco, pero he tratado de generalizar algunas cosas, de pensar un poco más allá de mis investigaciones específicas en lo que significa para mí como historiadora, para nosotros como panameños, estos 500 años, ¿no? Y quiero comenzar diciendo que cada generación le hace preguntas al pasado, desde las necesidades y realidades del presente. ¿Cuáles son las preguntas de hoy, de esta generación? Los historiadores del siglo XX hicieron muchas de sus preguntas basadas en la pérdida del área interoceánica del canal y en la necesidad de recuperarlo. Pero ahora que el canal es nuestro, ¿qué preguntas le hacemos al pasado? ¿Qué nos puede decir la historia sobre los retos ambientales y de convivencia política que vive nuestra ciudad? Creo que mucho. Nosotros, al igual que los panameños o ismeños del siglo XIX, y por eso empiezo con una foto del siglo XIX, en la independencia de España, en la Plaza Santa Ana, recuperamos un espacio urbano que había sido ocupado por un imperio y nos enfrentamos al legado urbano que nos dejó esa presencia. Desde el 2000 estamos en una situación que no habíamos tenido desde 1903. El canal y la zona nos pertenecen a los panameños. La última vez que la zona transísmica no perteneció a un imperio y que la ciudad de Panamá controló su puerto fue en el siglo XIX, después de la independencia de España y antes de que se creara la zona del canal y que la ciudad de Panamá perdiera su puerto. Hoy vengo a hablar de esa historia y de cómo cada momento histórico crea una geografía urbana particular. La colonia creó una, el siglo XIX creó otra y el siglo XX creó otra. Intentaré comparar los retos que enfrentaron los panameños del siglo XIX con los retos que enfrentamos hoy en el siglo XXI. Empezaré con cómo los panameños del siglo XIX enfrentaron lo que ellos veían como su legado colonial y cómo usaron el espacio urbano para enfrentarlos. Es decir, voy a intentar responder a la pregunta, ¿qué tipo de ciudad soñaron en el siglo XIX? Y después voy a hablar de los legados urbanos del siglo XX, legados de los que tenemos que ser conscientes para poder decidir cómo enfrentarlos. Los panameños del siglo XIX derribaron murallas y crearon un nuevo espacio de ciudadanía. ¿Cuáles son las murallas que debemos derrumbar hoy para crear una ciudad democrática del siglo XXI? Creo que nada representa las aspiraciones urbanas del siglo XIX como el Parque de Santa Ana, inaugurado por Carlos A. Mendoza en 1880. Los invito a Santa Ana, que acaba de transformar su plaza en parque. Esta es la plaza, ¿no? Colonial, ahí está el barro, el lodo, el polvo. Él va a hablar mucho de eso, Carlos A. Mendoza, en su discurso. Es el 28 de noviembre de 1890. ¿No se escucha? Pero esto va a necesitar 3 manos. Esto y esto. Vamos a ver, esto requiere más coordinación de la que yo tengo. Y si me da sed, 4. Voy a tener que convertir en ese Dios que tiene varios brazos. Entonces, es el Parque de Santa Ana. Es el 28 de noviembre de 1890, Día de la Independencia. Y Carlos A. Mendoza, ay, gracias, muy amable. ¿Puedo moverlo para acá? Sí. A ver, ahora sí. Y Carlos A. Mendoza, un mulato panameño, educado en Bogotá y uno de los miembros más importantes del Partido Liberal, da el discurso de inauguración. En este discurso, él caracteriza al parque como proyecto para dotar al populoso e importante barrio de Santa Ana con un paseo público digno de los progresos alcanzados por el país. Carlos A. Mendoza comienza dándole las gracias al Cabildo
y a otros miembros de la sociedad por haber contribuido a esta obra con cosas que iban desde 36 bancas de hierro y madera, 6 hermosos jarrones y sus zócalos para la jardinería, y multitud de beneficios que va a recibir la ciudad de Panamá con la adquisición de este nuevo lugar de recreo. Era un discurso optimista. Según él, 3 condiciones primordiales iba a llenar el Parque de Santa Ana: de ornato, por lo que gana la ciudad en belleza; de comodidad, porque han desaparecido de la plaza las nubes de polvo que de ellas se levantaban en los veranos y los mares de lodo que formaban el invierno; y la higiene pública, porque estos árboles, estas plantas y estas flores, así como purifican la atmósfera, serán incentivo poderoso para sacar a muchas familias del retraimiento en que viven, con gran prejuicio de la salud privada, cuyos elementos sumados hacen la salud pública, ¿no? O sea, el parque va a curar todo, ¿no? Según él. El parque iba a tener también fines civilizadores. ¿A qué va a servir el Parque de Santa Ana? Al recreo de esposas, hermanos e hijos, y a nuestro propio solaz, decía él. Este es el lugar en donde deben salir a la luz muchas virtudes y muchas bellezas que permanecen semiocultas, temerosas de que aires malsanos las ajen y marchiten. Y esto es la parte que para mí es la más importante. Era un espacio para la sencilla moderación del ciudadano. La democracia no usa media de seda, calzón corto, sombrero con vistosas plumas, daga y pistola al cinto. Pero en el sencillo traje negro que viste la democracia resaltan la corbata y el guante blanco, indicando con el cambio de costumbres que se conserva el respeto a lo bello y a lo delicado. El rostro de la democracia, dice él, no reviste máscaras de espanto, sino sonrisas de amor, de bienandanza y sentimientos cultos. En su discurso, Mendoza habla del parque como un espacio de los ciudadanos. ¿Y qué es lo que lo hace el espacio de la ciudadanía? Y nosotros podemos pensar en este discurso y sonreír ante tanta ingenuidad, ¿no? Ay, ese Carlos A. Mendoza. Pero también podemos preguntarnos por qué tanto entusiasmo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el siglo XIX y qué es lo que el parque representa para Carlos A. Mendoza? Y lo más importante, creo yo, es esa comparación que él hace entre las plumas de la aristocracia y el sencillo traje negro de la democracia. Los panameños del siglo XIX se sentían que estaban creando un mundo nuevo y de muchas maneras lo estaban haciendo. Los habitantes de la ciudad de Panamá del siglo XIX estaban inventando algo nuevo, una ciudad democrática y republicana. Recordemos que lejos de parques, en la ciudad colonial era una ciudad de castas. Para ir a la iglesia había un lugar para cada estamento de la sociedad. Eso está cambiando en el Parque de los Ciudadanos de Carlos A. Mendoza. Era una sociedad que cada quien registraba su color de piel, su estatus de legítimo o ilegítimo cuando nacía, y eso lo afectaba por el resto de su vida y no había manera de salirse de eso. Carlos A. Mendoza y sus copartidarios estaban orgullosos de que eso no fuera así. Estaban creando una sociedad nueva. Era también... Hay que imaginarse lo que sentían los panameños después de la abolición de la esclavitud, que habían vivido por cientos de años y que nadie hubiera pensado 50 años antes que iba a ser abolida tan pronto. Digo, tan pronto, en el sentido de que en ese momento no se pensaba, y mucho menos que iba a haber sufragio universal masculino en el 1853. Entonces, para hombres como Carlos A. Mendoza, se había derrumbado esa muralla que separaba y que representaba en la ciudad colonial la separación del arrabal, donde vivían los que no pertenecían a la población blanca, aunque también, bueno, eso fue cambiando con el tiempo, pero no vamos a entrar en eso. Se derrumba eso, pero también se derrumba toda una manera de pensar la sociedad y la ciudad la va a reflejar. Pero también las murallas representan el derrumbe de una idea económica imperial, que exige un monopolio imperial y que al menos en teoría prohíbe el comercio fuera del imperio. El siglo XIX es el derrumbe del sistema imperial español. Ni una sola potencia controla Panamá. Están presentes los ingleses, los norteamericanos y los franceses. Las teorías económicas de la época, como el ansiatismo de Justo Rosemena,
reflejan la necesidad y la búsqueda de proteger la independencia y el istmo de cualquier potencia mundial. Me parece que no le hemos dado suficiente importancia a las reformas urbanas del siglo XIX. Aquí está el parque, pensé que ya se los había mostrado. Pero aquí ya está, pueden ver muy bien la diferencia entre la Plaza Colonial y el Parque de Santa Ana, ¿no? Aquí la ciudad con el traje del ciudadano y no las plumas, la aristocracia, como decía Carlos A. Mendoza. Y esta, ¿por qué? Porque nos dijeron que en el siglo XIX no pasó nada importante. Esta imagen del National Geographic es un claro ejemplo. Llama colonial lo que no lo es, por todo lo que he explicado, ¿no? Según National Geographic es una típica plaza colonial con sus características y no reconoce todo lo que ha cambiado la plaza y lo que la convierte en una plaza no colonial, sino una plaza de ciudadanos, que están aquí sentados compartiendo el espacio público sin las jerarquías de las colonias. Yo quiero decirles que, aunque nos parezca raro, que en un momento estar sentados así era revolucionario. ¿Y cómo hubiera evolucionado esa ciudad del siglo XIX? No sabemos. No sabemos cómo hubiera evolucionado, porque se impuso otra geografía urbana imperial que afectó radicalmente a la ciudad y a su entorno. ¿A qué me refiero? Algunos ya me habrán oído hablar de mis investigaciones sobre cómo era la antigua zona del Canal antes de la despoblación de 1912. Aquí solo lo voy a resumir para los que no me han oído, para los que vienen de afuera, y me voy a enfocar en los efectos que tuvo esa despoblación en la ciudad de Panamá. Resumo. Aquí tenemos una imagen muy popularizada, el ferrocarril en medio de la selva, y con la imagen que donde se construye el canal y donde se construyó el ferrocarril había selva y unas cuantas personas por ahí regadas y unos cuantos pobladitos. Pero en realidad aquí vivía el 14% de la población del istmo. Allí era una área urbana, primero creada por los pueblos del río Chagres, y ahí me encanta ese mapa porque se ve la densidad de pueblos, ¿no? ¿Cuántos había? Y después por los pueblos del ferrocarril. Esa foto de la selva en realidad era así, ¿no? Llena de casitas por todas partes. 14% de la población, 62.000 personas en el censo de 1912, más personas que en toda la provincia de Chiriquí, más personas, o más o menos ahí que en la ciudad capital. Habían 41 pueblos, según el censo de 1912, a lo largo de la línea del ferrocarril. Es decir, es un área llena de gente, llena de negocios. Aquí. No quiere el mapa. Pero... Y tampoco había visto eso. Me voy a estar haciendo así, hubiera ido mucho más fácil, despistada. Entonces, este es un mapa que nos muestra algunos de los 41 pueblos, porque no están todos, simplemente no cabían en la escala del mapa, antes de la antigua geografía, ¿no? ¿Y qué pasa? Algunas imágenes de cómo era alrededor de la ferrocarril, una imagen de uno de los pueblos que desaparece, que es Gorgona, de cómo eran. Pueblos donde había de todo, tiendas, comercios, bancos. Aquí está un anuncio de un banco en el pueblo de Emperador, en la antigua zona del Canal. Casas de inquilinato. Nosotros pensamos que todas las casas de inquilinato estaban en Panamá y Colón. No, había muchísimas en estos pueblos, aún más probablemente que en Panamá y Colón. Todas las familias que tenían casas en Panamá y Colón también tenían en la zona del Canal, una zona densamente poblada, ¿no? Pero hay algo importante, que no solamente habían gentes, casas de inquilinatos y bancos, estas eran municipalidades, eran espacios de municipalidades como Gorgona, Emperador, Gatún, municipalidades que se mantienen a principios de la zona del Canal, municipalidades. ¿Y qué quiere decir eso? Que eran espacios políticos, cívicos, ¿no? ¿Qué pasa? Entre 1913 y 1917 desaparece toda esa geografía, no voy a entrar en esos detalles ahora, con la orden de despoblación de 1912.
¿A dónde fue toda esa gente? ¿No? 14% de la población del país. ¿A dónde va? Imaginen lo que fue para una ciudad de aproximadamente 60.000 personas recibir alrededor de 20.000 o 30.000 habitantes desplazados de la zona del canal en solo 4 años. Hay mucho que estudiar sobre eso, pero sabemos que los precios de las casas de inquilinato del Chorrillo suben de precio en 1913 y es justamente el año cuando inicia la despoblación. ¿Qué pasa con el proyecto ciudadano que representa el Parque de Santa Ana con el que inicié esta charla? Tengo la impresión, pero esto hay que investigarlo mejor, que queda en parte, pero también desaparece. La nueva ciudad post-1912 crea nuevas barreras y muros y numerosas exclusiones. La ciudad de Panamá se vuelve nuevamente una ciudad de muros y segregación formal. Por un lado, la ciudad de Panamá queda segregada en 2 partes, la parte de la zona y la de la República de Panamá. Y tenemos que pensarlo así, no como una parte que es Ciudad de Panamá y la otra que no. Todo eso es Ciudad de Panamá y una ciudad que quedó dividida. En esa segregación, Panamá pierde su control histórico sobre el puerto internacional de Panamá, es decir, el puerto que iba desde La Boca, las islas de Naos, Pericos y la Bahía de Panamá. Una ciudad cuya razón de ser y su fundación se debía al puerto, pierde su puerto. Por otro lado, el lado panameño de la ciudad cambia y fuera del casco histórico se divide en barrios de inquilinato, barrios informales de invasión y suburbios. Suburbios que primero serán de clase alta y después también de clase media. ¿Cuál es el legado urbano de esta segregación? Ya volveremos a esto. Empecemos con los suburbios de clase alta. Y aquí esta imagen, verdad que es acá. Simplemente, esta es Taboga. Nosotros no tenemos fotos de las plazas de los pueblos que desaparecieron en la zona del canal. Tenemos un poquito algo, sabemos de cruces. Yo tengo la impresión que por la escala probablemente eran parecidos a Taboga, ¿no? Esas chiquita, pero con la iglesia, pero ese espacio cívico, colonial, ¿no? Que quién sabe cómo hubiera evolucionado, pero es una presencia de una comunidad que se reúne alrededor de un espacio cívico. Aquí son unas imágenes de antes de la despoblación de 1912, ¿no? De 1913, de la ciudad de Panamá, antes de que se llenara. ¿Y por qué las estoy poniendo? Porque es que hay que pensar en un antes y después para esos barrios, o sea, antes y después de la despoblación. No siempre estuvieron tan llenos aquí, unos alquileres de cuartos, imágenes, ¿no? Se alquilan cuartos, pero eso distribuido a lo largo de la zona transísmica se concentra en la ciudad de Panamá y Colón. Es el Marañón. Y que empecemos con los barrios suburbanos de clase alta, ¿no? Ahora el modelo de vivienda para el élite que irá abandonando San Felipe será suburbano. Se dan 2 modelos suburbanos, monumentales y paralelos, en Balboa y Bellavista y en la Exposición. Aquí tenemos, ya conocemos todos, pero para los extranjeros ese es el área de la administración y el pueblo de Balboa que se acaba de crear en 1912 después de la despoblación. Y aquí tenemos Bellavista, ¿no? Podemos ver los paralelos. Aquí tenemos la escuela del Balboa y toda su monumentalidad. Balboa y el Instituto Nacional, ¿no? O sea, a cada lado, cada quien hace sus monumentos y la ciudad queda dividida de esa manera. Pero una enorme diferencia entre Balboa y Bellavista es que la vivienda de Balboa es una vivienda de clase media. En Balboa no hay mansiones, mientras que en Bellavista sí. Balboa no es realmente un suburbio de clase alta. Los nuevos pueblos de la Compañía del Canal reemplazan a los antiguos pueblos de la línea del ferrocarril y del río Chagres. Pero ¿qué pasa con esos pueblos? ¿No? Todavía falta mucho para entender a dónde va la gente expulsada de la zona del canal. Pero lo que sabemos hasta ahora indica que surgen barrios alrededor del límite de la zona del canal. Crece Arraiján, se crea Nuevo Emperador, primero llamado Paja, Brooklyncito, toda una serie de barrios entre Colón y Panamá al otro límite de la zona del canal.
Otra parte va a las casas de inquilinato del Chorrillo, San Miguel y Marañón, que crecen, que se poblan muchísimo más. ¿Qué significa ese cambio? ¿Cuál es su legado? Antes de la despoblación, el espacio urbano de la zona transísmica tenía varias municipalidades, como ya dije, con sus plazas, sus iglesias, que formaban parte de la cultura urbana política legítima. Y así como el arrabal de Santa Ana representaba la inclusión y activa participación política de la población afrodescendiente de la ciudad, pueblos como Gorgona, Cruces y Chagres habían sido el espacio del republicanismo negro del siglo XIX, en el que alcaldes afrodescendientes exigían respeto de los viajeros que pasaban por Panamá, como nos ha demostrado el trabajo de Ames McGinnis. ¿Qué reemplaza eso? Al optimismo de los liberales del siglo XIX, que quieren incluir nuevos ciudadanos, es reemplazado con nuevas ideologías de exclusión, racismo y xenofobia, que se reflejan en el espacio urbano. Los barrios que surgen como Curundú o los que crecen como el Chorrillo no son nunca realmente incorporados al espacio cívico de la ciudad. Y esto podemos debatirlo, ¿no? Y sus habitantes son víctimas del ataque y xenofobia de las primeras décadas del siglo XX, cuya virulencia solo comienza a disminuir después de la Segunda Guerra Mundial. Son vistos siempre como un problema. Cualquier lectura rápida de los periódicos de la primera década del siglo XX nos dan una muestra de la manera especial en la que el racismo y la xenofobia atacaban a los habitantes de esos lugares, ¿no? Chorrillo. Entonces, un ejemplo, y no voy a entrar en eso, uno podría pasarse la charla entera leyéndolos, pero por ser Panamá una nación cosmopolita, últimamente han estado arribando un contingente de extranjeros, unos sin Dios, otros sin patria, la mayoría sin ley. Entonces, ¿qué ciudad se construye cuando uno piensa así? ¿Qué impacto tuvieron esos prejuicios en los futuros proyectos, por ejemplo, de vivienda social? Hay que analizarlo y estudiarlo, pero creo que se reflejó en el tipo de vivienda social que una y otra vez se construye para reemplazar las casas de invasión y las casas de inquilinato de madera. Son viviendas sociales que tampoco fueron pensadas para fortalecer espacios cívicos y de comunidad. Uno podría incluso decir que las destruyen. Aquí, esta me gusta muy, es una carta del Archivo Nacional de Panamá, cuidemos nuestros archivos, en que un habitante de estos barrios que se llenan de gente, que después se va a dar la gran cuelga indignaria de 1925, en parte yo creo por ese hacinamiento que viene de la despoblación, la ciudad no puede con toda esta gente de repente pidiendo por favor que se les dé una casa en un barrio obrero, ¿no? Porque ante la realidad del hacinamiento del centro histórico, en gran parte producto de esa despoblación, las clases medias hacen todo lo posible por salir del Chorrillo y de San Felipe y Santa Ana y se van para los barrios suburbanos que se crean para ellas en lugares como Betania y Miraflores y Villa Cáceres, ¿no? Entonces este es, ¿no?, el gobierno, un proyecto de clase media, ¿no?, para la clase media. Y aquí Villa Cáceres, una realidad, ¿no?, en los años 60. Y aquí es el énfasis y la tradición de esta ciudad como una ciudad de suburbios, que se va a fortalecer muchísimo tanto para la élite como para la clase media. Aquí pues el modelo de Villa Cáceres, esa es la versión lujo, ¿no?, y todo muy bonito, muy suburbana. Y esta la versión más simple también, pero también suburbana, ¿no? El modelo suburbano es el sueño, es la ciudad te da ese espacio o el hacinamiento del centro. Panamá entonces se convierte en una ciudad de inquilinatos, suburbios y barrios de invasión. Curiosamente, la Avenida Central y el Parque Santa Ana del siglo XIX siguen siendo casi los únicos espacios cívicos y democráticos en los que las diferentes clases sociales de Panamá se siguieron encontrando y compartiendo a lo largo del siglo XX. Es decir, no solo hay segregación entre las partes panameñas y norteamericanas de la ciudad de Panamá, y entre los pueblos del Silver Roll y Gold Roll de la zona del canal, también se segrega la ciudad de Panamá entre un espacio suburbano y los barrios de inquilinato e invasión. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿hasta qué punto siguen siendo esas segregaciones parte de nuestro imaginario urbano? ¿Cuáles son las consecuencias
de este siglo XX con estos cambios. Es un enorme cambio de paradigma comparado con el siglo XIX que como historiadora solo empiezo a entender. Creo que para enfrentar el reto de crear una ciudad inclusiva y ambientalmente sostenible, tenemos que enfrentarnos a esos legados culturales del siglo XX. Y el más importante para mí, y con ese iba a empezar esta charla, pero bueno, es el haberle dado la espalda a la esencia de nuestra ciudad. Nuestra ciudad es un puerto tropical, caliente, húmedo, multicultural y comercial. Y somos herederos de patrones culturales que nos hacen ver todo eso como malo. Si queremos una ciudad realmente incluyente, tenemos que aceptar las múltiples maneras en las que esta ciudad segregada creó un tipo particular de identidad en el siglo XX. Al perder la zona transísmica y el puerto y parte de su ciudad a la presencia imperial norteamericana, nuestros intelectuales se volcaron al hispanismo como una forma de resistencia cultural, lo que es completamente comprensible. Se exaltó la figura de Balboa y el interior de la República, el único controlado por los panameños. Y ese se vuelve la base de nuestra identidad. Para muchos intelectuales, y aquí le debo mucho al trabajo de Luis Pulido Ritter, la ciudad se vuelve todo lo malo. El lugar de las enfermedades, el vicios, los extranjeros, la presencia de los militares norteamericanos. Y aquí nada más quería este proyecto del Marañón, de renovación urbana en los años 60, y pensar un poco, este es un intento de parque, ¿no? Se hace un parque, ¿qué pasa con ese parque? ¿Qué pasa con los espacios cívicos de esta ciudad, ¿no? ¿Cómo los pensamos? Nada más les dejo ahí esas imágenes, ¿no? La ciudad se convierte en esto, ¿no? El espacio que es de otros. Todo lo malo. Y mientras se exaltan las ruinas de Panamá la Vieja, aunque se construyan carreteras, barrios como El Charrillo y Marañón se ven como un problema urbano y a los trabajadores antillanos y a sus descendientes como un problema identitario. Todo eso ha ido cambiando, pero todavía le falta mucho. Pero me alegra mucho que esta celebración de los 500 años haya incluido de manera consciente todos los aspectos de nuestra herencia histórica y cultural, pero todavía nos falta mucho. Pero no solo le dimos la espalda a nuestra riqueza cultural de puerto y sus inmigrantes, también le dimos la espalda a nuestro clima y a nuestra naturaleza. Las ideas geográficas y culturales de los últimos 200 años, si no 500 años, nos han enseñado a ver nuestro clima como un problema. El trópico es un lugar de enfermedades, en el que el calor y la humedad impiden la civilización. La respuesta a esas ideas, totalmente comprensible esa respuesta, fueron hacer todo lo posible para ocultarlo, para negarlo. Ese es Chagres, el pueblo de Chagres. Primero fue ver como un problema y como un símbolo de primitivismo la construcción de techos de paja y paredes de junco y quincha, que son ideales para nuestro clima y que las reemplazamos con techo de zinc. Y así eran los pueblos a lo largo de la zona transísmica. Las casas, las iglesias de mampostería cuando tenían, y las casas eran así, ese era el pueblo abajo del fuerte de San Lorenzo. Y así eran Cruces. Y los alrededores de Panamá Vieja también eran así, ¿no? Pero nosotros vemos eso y decimos, ay, yo no soy eso, ¿no? Eso no es civilizado, eso es primitivo, ¿no? Eso no, ahí no hay historia, ahí no pasó nada. Pero los relatos de viajeros nos decían que en esas chozas se encontraban más riquezas que en todo el resto de Colombia en el siglo XIX, por ejemplo. Entonces le dimos la espalda, construimos techos de zinc. Y hoy, un techo de paja perfecto para nuestro clima es un indicador de pobreza. Hubo momentos que hay que rescatar, y por aquí veo a Rodrigo Guardia, que sabe mucho de esas cosas, en los que la arquitectura moderna creó casas y edificios adaptados a nuestro clima. Pero tristemente, un ejemplo es el Hotel Panamá, o los aleros de barrios como El Cangrejo y Bellavista. Pero tristemente eso es ahora casi cosa del pasado. Y así como el zinc reemplazó al techo de paja, ahora el vidrio y el aire acondicionado han reemplazado los aleros y balcones de los años 50 y 60.
En tiempos de calentamiento global y crisis energética, no podemos seguir dándole la espalda a nuestro clima. Hay que ser creativos y recuperar viejos saberes, tanto arquitectónicos como culturales. La zona del canal también creó una idea de exclusividad basada en la segregación y de un orden basado en la segregación. No solo las casas de inquilinato salen de la zona, o sea, la zona ya no hay casas de inquilinato, también se segregan los barrios y además se expulsan de ese espacio urbano todo lo considerado indeseable que va a Ciudad de Panamá. Entonces se crea una idea de lo exclusivo, es donde no hay nadie que no sea igualito a mí, no hay nada diferente, no hay nada. No, lo urbano, lo que hace una ciudad, que es esa diferencia, en nuestro imaginario lo exclusivo es lo opuesto a eso, que es lo que se pasa. Finalmente, la ciudad le dio la espalda a la densidad urbana del casco histórico. Un espacio suburbano es un espacio para carros. Y si ahora se quiere cambiar el paradigma, hay que pensar en cambiar patrones culturales que por casi más de 100 años asociaban la movilidad social, ser clase media, con la casa suburbana y el carro. Uno no puede estar diciéndole a las personas, ay, pero ¿por qué te gusta tu carro? ¿Y por qué te gusta tu casa? ¿Y por qué no quieres caminar? Porque por más de 100 años se les ha dicho que eso es lo que, del otro, del que se excluye, del que no pertenece, ¿no? Que pertenecer es mudarse a Villa Cáceres, ¿no? La vivienda, la clase media. Entonces hay que entender esas cosas. Eso nos ha llevado a una ciudad extendida que cruza la zona del canal con unos tranques que no se justifican con el tamaño de nuestra ciudad, pero que se entienden si entendemos esta historia. No podemos volver a construir los pueblos que se perdieron, pero sí podemos recuperar sus espacios cívicos y construir una ciudad con menos murallas y divisiones y con más respeto. Ahí los balcones de los años 50. Y con más respeto y más apreciación del otro y más apreciación por nuestra riqueza cultural, que al final es nuestra fuerza. Y tratar de empezar a derribar las barreras y muros, tanto físicos como mentales, que separan a nuestros ciudadanos. Y termino aquí la charla con esta imagen de cruces. Después del terremoto, la iglesia se cae, pero también puede ser un símbolo de todo ese espacio cívico, municipal, que era parte de nuestra identidad urbana a lo largo de la zona transísmica y que es reemplazado por una ciudad en el siglo XX con pocos espacios cívicos, ¿no? Y con muchos barrios excluidos del imaginario nacional. Y tal vez de esto podemos volver a crear nuevos parques de Santa Ana del siglo XXI. Muchas gracias. Sí, ahora tenemos un breve espacio de preguntas y respuestas para la doctora Lazo, así que por ahí están repartiendo un micrófono. Ajá. Por allá dando vueltas un micrófono. Para el que tenga una pregunta, por favor levanten la mano y se le lo llevan. Todo es tuyo. 15 minutitos, ¿no? Incluso 10. Buenas tardes, doctora Lazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estos descubrimientos que estás presentando han sido recibidos por la comunidad histórica? Porque haces un par de revelaciones bastante trascendentales y quiero saber cómo ha sido para ti el presentar esto, el descubrimiento para ti a nivel personal y segundo, cómo ha sido recibido por tu comunidad. No sé a cuál te refieres. Si te refieres a mi libro, que es un pedacito de esta charla nada más, ha sido pues, a ver, esa es la pregunta más incómoda, porque uno que dice, ¿bien? No, yo creo que la palabra más adecuada es con sorpresa, porque los imaginarios sobre la zona del canal y el canal son muy fuertes, ¿no? Como un espacio donde no había nada y se construye un canal. Uno nada más tiene que ver un documental del PBS sobre la construcción del canal y podría estar en cualquier lugar geográfico con selva en el mundo, ¿no? No sale nada sobre la cultura que estaba allí, sobre el país que estaba allí. Ese es un imaginario muy poderoso.
Entonces, hay mucha sorpresa. La otra sorpresa muy grande que no mencioné aquí porque no era el tema de hoy, no es una presentación de mi libro, es que piensan, bueno, sí, tuvieron que desplazar a las personas para construir un canal. Y no es cierto. Hay una diferencia enorme entre la construcción y la despoblación. La despoblación se da para construir una zona del canal de un cierto tipo. No era necesaria para construir el canal. El canal podía haber existido con la gente. Entonces, y ahí va el espacio de una cierta idea de exclusividad, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se imaginan cómo tiene que ser esa zona del canal y como dice Gaylord, I don't want slums in the canal zone, ¿no? No quiero casas de inquilinato en la zona del canal. Y esa es la imagen que tenemos, yo creo que muchos, de lo que es bonito, de lo que es exclusivo, ¿no? Que es darle la espalda a la convivencia, a la multiculturalidad, a lo urbano, a la ciudad, con todas sus riquezas y también desórdenes. Hola. Yo me llamo Emilio y vengo de Italia. Y podríamos decir que entre estas dos Panamás, la de antes, esta nueva posibilidad de la plaza de los ciudadanos, como usted la ha llamado, y la post-1912, lo que ha tumbado la posibilidad de construir esa nueva Panamá y que ha dado la espalda al clima tropical de Panamá es lo que podemos llamar como la balboificación del imaginario nacional. ¿La qué? Balboificación del imaginario nacional, que todo es Balboa, ¿no? Porque usted hablaba de la prima década de 1900 y bueno, esto. Sí, yo creo que sí, y nuevamente es parte y hay que entenderlo, no solamente juzgarlo, sino entenderlo, ¿no? O sea, hay un grupo intelectual que ha perdido su territorio y busca una alternativa, y la alternativa es exaltar lo hispano y Balboa, ¿no? O sea, como decir, no solo está Goethals, no solo está Gaylord, también estuvo Balboa, ¿no? Que se parecía más a nosotros. Entonces hay que entenderlo, pero también entender el rechazo que vino con eso, que fue el rechazo a la mayoría de la población urbana de las ciudades de Panamá y Colón, que es la población de origen antillano, ¿no? Entonces, esa fue la otra cara de la moneda. O sea, con el antiimperialismo vino también la xenofobia ante esos inmigrantes. Y aunque ya no estamos, ya nadie habla así, ni escribe como a principios del siglo XX, hay imaginarios sobre ciertos espacios urbanos que son afectados por esa manera de pensar. Y que tenemos que ser conscientes de ellos, ¿no? Tenemos que ser conscientes si queremos una ciudad que no tenga todas esas barreras. Pero sí, en un puerto, además, me critican mucho y me dicen, no, pero es mentira, tú estás exagerando, ¿no? Panamá y Colón no son tan negras como tú dices. Los censos que uno ve desde la colonia hasta el presente, bueno, el presente ya no lo dicen, y esa es otra historia, pero en la colonia se ve clarito. Se ve clarito que la población panameña siempre fue una población mayoritariamente afrodescendiente en las ciudades terminales, ¿no? Entonces, se le da la espalda a eso con esa balboización. Y es muy terrible tener una identidad que le da la espalda a su propia identidad, que es lo que nos pasó un poco a nosotros. Bueno, si no hay más preguntas, entonces… ahí hay una mano. Buenas, yo soy de Colombia. Veo mucha semejanza al proceso de formación de nación que reconstruye Alfonso Múnera en el libro El fracaso de la nación. Todavía en Colombia no nos hemos aceptado. Ustedes también están en ese proceso de aceptación del otro, ¿no? Que ha sido excluido de los imaginarios nacionales, etc. Me sucede algo con la investigación que estoy llevando, y es que no sé cómo encuadrar la relación comercial del Sinú con Panamá, en el sentido de que la relación era para abastecer gran parte con ganado la zona del canal. Realmente
esa no era Panamá. O sea, lo que estamos nosotros acá adelantando es una investigación que está llevándose hacia la zona del canal que no era Panamá. La verdadera Panamá es esta que usted nos está mostrando ahora. Yo tendría que conciliar esa idea y es hasta mañana. Entonces, claro, y yo creo que aprovecho este espacio para ver cómo, porque realmente es el desplazamiento. Yo no quería corregir, ni más faltaba el término de despoblar. Yo creo que fue un desplazamiento que al día de hoy es penado por los derechos humanos, etcétera, etcétera, sin ser anacrónico. Entonces realmente esto nos muestra una Panamá distinta a la que tenemos nosotros en el imaginario internacional o en el imaginario que estamos forjando a partir de los trabajos suyos. Gracias. Bueno, bienvenido, y aquí no sé qué dirán mis compatriotas, pero si no fuera por los cartageneros nos quedaríamos con pocos próceres, ¿no? Desde Amador hasta Pedro Prestán. Pero hay muchos vínculos, no solo comerciales. No sé si te voy a responder a tu pregunta, pero hay muchos vínculos políticos, sociales en la costa del Caribe colombiana y panameña, que es parte de un universo político y cultural muy parecido, ¿no? Que se rompe también. Pero yo quisiera aclarar que la zona del canal sí es Panamá. Es Panamá, así como Panamá Viejo es Panamá. O sea, las historias imperiales son parte de nuestra historia, son parte de quienes somos, ¿no? Y el Ministerio de la Administración es la Torre Panamá Viejo del siglo XX. Y hay que verlo así para entender la complejidad de todos esos legados que forman a quienes somos, ¿no? Entonces, sí es Panamá, ¿no? Y por eso hablo de una ciudad segregada en dos, porque sí es ciudad de Panamá. Balboa es parte de la ciudad de Panamá, pero es una ciudad imperial segregada. Así como el arrabal de Santa Ana era parte de la ciudad de Panamá, y en los pueblos, por ejemplo, Ciudad de México, había pueblos de indios y pueblos de españoles, ¿no? Así funcionan esos espacios urbanos imperiales. O sea que sí es Panamá, pero muy interesante su investigación y sobre esos vínculos comerciales. Yo, aquí al lado de la última pregunta también. Bueno, ustedes deciden. No sé quién. Bueno, yo también soy colombiano y panameño, las dos, ¿cierto? Y digamos que con una situación muy similar aquí al compañero. Usted habla mucho en esta conferencia, digamos, de dos hitos, 1903 y 1912, predominantemente, ¿cierto? Pero uno desde historia colombiana, digamos que tiene también este concepto de 1886, ¿cierto? Digamos que se habla aquí de una concepción de Panamá 1880, ¿cierto? En vigencia, digamos, anterior a ese cambio que también hubo en Colombia a raíz de la regeneración y en principios de 1805 y con la Constitución del 86. ¿Qué tanto de ese cambio, ¿cierto? De esa reintroducción, digamos, de un sistema imperial en 1903 o en 1912 podría rastrearse también, digamos, que a la modificación del sistema colombiano en 1886? Esa es otra conferencia, ¿no? El impacto de la regeneración en Panamá. Yo sí creo que tuvo, pues la gente que lo ha estudiado muchísimo más con el profesor Aparicio nos han demostrado que sí tuvo mucho impacto en la cultura política local. Pero esa fundación de ese Parque de Santa Ana se da en la época de la regeneración, es 1890. Y yo quería enfatizar la ciudad, ¿no? Y cómo el espacio urbano refleja una manera de ver el mundo. Y cómo el que funda ese parque es un liberal, ¿no? Carlos A. Mendoza, en medio de la regeneración, con el apoyo de un cabildo, en medio de la regeneración. Entonces también hay culturas políticas a nivel de cabildo y urbanas que son locales. Y Panamá fue siempre mayoritariamente liberal, ¿no? O sea, y eso es un poco una diferencia, a diferencia de Colombia. Y aquí el Partido Conservador realmente casi nunca estuvo en el poder. Muy poco, muy poco. Entonces es otra enorme diferencia con Colombia. Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Fajardo, Universidad de Panamá. Quiero hacerle una pregunta que se basa más en una percepción personal. Yo siempre he tenido la idea, cavilando sobre la cultura en Panamá,
observando desde mi adolescencia el comportamiento colectivo, identifiqué los grupos como los hindúes, los chinos, los judíos, y siempre pensé, algunos grupos comparten riquezas, territorios, pero no comparten una visión unitaria, no sé si llamarlo de nación, ¿no? Y siempre me he quedado con esa interrogante. Mi pregunta es, como yo no soy de la antropología, ni de la historia, ni de la sociología, me gustaría saber si hay algún estudio que mida, que considere de qué manera intervienen estos grupos en nuestra historia, precisamente delante de los temas que se han discutido, porque me da la impresión de que no sé si sería necesario también hacer una especie de verificación del protagonismo y de la interrelación, que no sea solo comercial o de otro tipo dentro de los grupos que se establecieron aquí en Panamá. Pregunta complicada también. Vamos a ver cómo respondo. Yo creo que hay dos, bueno, no hay dos, pero hay, digamos, dos modelos básicos de ciudadanía, ¿no? Uno, que es el de la época de la Revolución Francesa, que quiere que todos los ciudadanos sean iguales, se parezcan, ¿no? La nación, los habitantes, los nacionales deben ser iguales y ve la diferencia como un problema, ¿no? Porque según esa visión, la diferencia causa desunión. Como decían en la época, facciones, ¿no? Y en parte de esa manera de pensar la nación, cuando se llega a países como los nuestros, con habitantes indígenas, afrodescendientes, españoles, los pensadores de principios de siglo dijeron, vamos a mezclar a todo el mundo para poder tener ese ideal ciudadano. Ese no es el ideal de ahora, ¿no? Ese ideal va a ser cuestionado porque dentro de esa supuesta fusión hay el predominio de una cultura sobre otra y es profundamente jerárquica, ¿no? Entonces eso es lo que se ha reconocido después. Pero me quedo con alguien que también se preguntaba, Ernest Renan en el siglo XIX, ¿qué es la nación? Y no logra encontrar una respuesta, porque si a la religión no, porque pueden haber muchas religiones, el origen no, porque hay gente de diferentes orígenes, y al final él dice, la cultura, el idioma, no hay naciones con varios idiomas, dice, es un plebiscito diario de gente que quiere estar junta y decide estar junta. Y eso suena muy romántico, pero es muy bonito. Y al final sí da ese espíritu de que no se le puede imponer a una persona o a otro decir cuál es la cultura verdaderamente nacional, sino es un aceptarse y querer estar juntos constantemente y construir futuro juntos. Y esto suena así, lo más cursi, pero bueno, el nacionalismo es así, ¿no? Un poquito cursi. Entonces, sí. Carlos, sí. Doctora, muchas gracias por su presentación interesante, como siempre, fascinante y con muchos estímulos para el estudio de nuestra historia, la recuperación de nuestra historia. Yo quería preguntarle acerca de su interpretación. Según lo que puedo colegir, de acuerdo con su interpretación, la ocupación estadounidense de la zona del canal, la expulsión de las poblaciones, el posterior desarrollo de la ciudad de Panamá de una forma excluyente, podrían interpretarse de una manera muy directa como un asedio al republicanismo, a esa tradición republicana que fue forjándose en el siglo XIX. La consulta mía es si usted ve en el siglo XX, posterior a estos eventos, algunos reductos o algunos espacios en la ciudad de Panamá y en otras partes de la República donde pervivió el republicanismo y siguió manteniéndose. Ya sé que no es el tema exacto de su investigación, pero de todas formas quería hacerle la consulta. Me lo pregunté y me puse a pensar en todos los parques y plazas que tenemos, ¿no? Y pensar en la diferencia entre ese parque de Santana y esa avenida central, que siguió siendo un reducto, ¿no? Porque se siguió utilizando, y compararlo, por ejemplo, con los parques recreativos, que no son lo mismo que los parques ciudadanos, ¿no? Hay otra manera de pensarlo, como el Andrés Bello, por ejemplo, el de Argentina, o pensemos incluso en la exposición, en la Plaza Porra, que es más monumental y más parecida de alguna manera a la Plaza de Goethe, de la administración, que al Parque Ciudadano. Y puedo estar equivocada, no encontré uno, ni siquiera el parque que está en Paitillas, al lado del Club Unión. O sea, pensé en los parques que están en Miraflores, en Villa Cáceres, ¿no? En las de clase media,
Y son parques de suburbanos, parques recreativos, no son parques cívicos, ¿no? Y yo no digo que sean buenos o malos, pero, pero lo bonito de ese parque cívico es un espacio de encuentro de la política y del recreo, que era lo que pasaba en Santana, ¿no? La gente se reunía ahí para declarar independencias, protestar los precios de los inquilinatos y también para pasear. Algo así, ayúdenme, pero yo creo que esa manera de concebir el espacio cambia en el siglo XX. Muchas gracias, doctora Lazo. Les pido un aplauso para Maritza. Y recuerden, el congreso sigue mañana hasta el viernes. Por favor, vengan y disfruten. Gracias.